Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Terapias Alternativas. Como siempre, un lunes en la noche reuniéndonos para hablar sobre un tema muy interesante que, bueno, en otras ocasiones ya lo hemos topado. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a profundizar y le vamos a dar un enfoque diferente para conocer muchísimo más a profundidad sobre el tema de la Ayurveda. En esta noche tengo la gratísima oportunidad de encontrarme con Ileaura Linares. Ella es nuestra doctora invitada en esta noche, con quien vamos a hablar sobre todo el tema de la Ayurveda y vamos a desentrañar bastante este término que es tan conocido, pero de pronto, al ser tan conocido, hay muchas ideas alrededor que de pronto no coinciden y no profundizan de qué realmente se trata la Ayurveda. Así que bienvenida, Iliaura, discúlpame mucho por, por no poder Sí. pronunciar bien. Este, muy interesante, me encanta, no sé si es que sea de algún otro lugar, no sé, Una mezcla de de nombres. yo he escuchado, de hecho, yo he escuchado y como Laura, pero he escuchado Exacto, sí, en pero no. Venezuela. Sí he Este escuchado. es la mezcla de mis abuelas, Ilia y Aura. Ay, con razón. Sí, 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 yo sí he escuchado, la verdad. Entonces me parece muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi primera pregunta para ti es, bueno, primero darte la bienvenida y conocer un poco sobre ti y sobre el mundo de la Ayurveda, de esta medicina que tiene tanta historia alrededor de la humanidad. Me gustaría saber cómo llegó a ti, que nos muestres, que nos cuentes quién eres, cómo llegaste a la medicina ayurveda. Bueno, primero un placer estar aquí, Stephanie. De verdad, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Y bueno, un honor para mí compartir este pedacito de mi propósito de vida que es Ayurveda. Pues te cuento que realmente yo soy médico internista, ya tengo 16 años de médico internista. Wow. Y hace más o menos, tendría ya 11 o 10 años trabajando con medicinas integrativas, mucho la parte de ozonoterapia, plasma rico en plaquetas y todo eso, y pues realmente empecé a trabajar mucho con la parte de dolor, precisamente por las terapias de ozono. Y pues empezó esa búsqueda que detrás de los pacientes había como ese componente siempre mental, emocional, que algunas veces les frenaba muchísimas veces la parte de sus mejorías, ¿sí? Y Claro. bueno, pues en realidad yo soy bastante curiosa y pues siempre seguí en esa búsqueda de qué más ofrecer, a pesar de que bueno, hacía terapia neural, ozonoterapia, bioterapia, plasma con plaquetas, todas esas cosas. Y pues en cuanto a Ayurveda, yo soy venezolana, llegué a Ecuador hace 6 años ya. Y cuando llego aquí, pues sí sentía como esa necesidad de hacer algo más y me encuentro con Ayurveda y pues me enamoré de ella por completo. La visión de Ayurveda hacia el ser humano es tan linda, tan completa y de verdad que en las consultas uno es tan global al ver al paciente que, bueno, por supuesto me fui enamorando, hice toda la parte del coach, después hice el profesional clínico Ayurveda, que es lo que estoy haciendo ya actualmente, a lo que me dedico, y pues en conjunto con el ser internista van las dos como bastante alineadas. Pues los pacientes se sienten contentos pues, porque a veces pues es la seguridad que estás con un profesional, hasta dónde llegar con la parte de medicina natural o no llegar y todas esas cosas, el complemento. Y para mí pues ha sido encontrar mi propósito de vida, realmente es llevar a Ayurveda al máximo de personas que pueda, porque al final es sanar, no solamente es curar un síntoma, y Ayurveda, esa es la búsqueda, es guiar al paciente en el camino hacia su salud, que no solamente recuperarse de un síntoma físico o de una enfermedad, sino comprender su conexión con el mundo y también enseñarle o ayudarle o guiarle en que encuentre ese propósito en su vida. Wow, qué hermoso, qué inspiradoras tus palabras para explicar en realidad lo que significa para ti el realizar esta labor con las personas. Muy importante, algo que quiero rescatar es el hecho de que a veces la medicina, digamos, la medicina de la universidad, la medicina tradicional, por así decirlo, la medicina científica, eh, se aparta un poco del paciente como ser humano. Yo creo que muchas personas nos ha pasado que hemos tenido esta sensación de lejanía,
porque simplemente de pronto es una receta lo que te mandan y no es como que hablar un poco más profundo sobre tu vida. Y creo que ahora nos encontramos en un momento histórico como humanidad en el que ya se habla más sobre la salud mental, se habla más sobre el complemento que resulta de la parte emocional, la parte mental, la parte del física, cómo todo se complementa y todo está junto. Entonces me encantan mucho tus palabras porque es verdad. De hecho, yo creo que la limitante que tienen muchas personas para ingresar al mundo de las terapias alternativas es el hecho de no saber, no poder confiar al 100% en la persona que lo realiza. Y creo que alguien que tiene el conocimiento, digamos, de la parte científica, es mucho más confiable, ¿no? Para la gente afuera. Dicen, bueno, eres doctora, entonces de pronto lo que me mandas, tú también sabes la parte de la, pues más científica, de pronto los términos más difíciles. Incluso si es que voy, digo yo, si es que me hice chequeos en otro lugar y voy con la receta donde ti, tú vas a poder entender ese idioma. Entonces, Sí. es De hecho, un, o sea, para mí todos los pacientes que llegan es tráiganme todo lo que ya se han hecho. Vamos a revisar, vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver qué hicieron, vamos a ver por dónde nos metemos. excelente, claro, es que ese es el gran plus que tú tienes y me encanta en realidad porque el enfoque que le podemos dar esta noche a la Ayurveda, pues yo sé que va a ir mucho más allá de lo que hemos escuchado en programas anteriores y eso me encanta. Entonces, bueno, para ya profundizar un poco en el tema, para ir a las bases de la Ayurveda, me gustaría que nos expliques como en pocas palabras en qué consiste la medicina ayurveda y cuál es el enfoque principal de la medicina ayurveda. Ayurveda es una medicina muy sencilla. Si le quitan todo el bagaje que viene de la India, es una medicina de sentido común realmente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Ayurveda es una medicina holística, quiere decir que es una medicina mente-cuerpo, ve al ser humano como algo global y aparte esa reconexión alma-espíritu, y pues nace en la India hace más de 5.000 años. Por supuesto, al nacer allá pues tiene un ropaje importante de toda la costumbre hindú, pero realmente es una medicina para todo el mundo y es una medicina de sentido común, como yo le explico a todos los pacientes, ¿sí? Resumiendo, para que les sea sencillo comprender qué es Ayurveda, Ayurveda simple y llanamente lo que se basa es en que todos nosotros como seres humanos y todo lo que nos rodea está conformado por los 5 elementos. Para Ayurveda son distintos a los de otras, entonces en Ayurveda los 5 elementos son éter, aire, agua, fuego y tierra. Cada uno de estos elementos tiene como una idea y tiene unas cualidades. Entonces, por ejemplo, el éter es la idea de conexión. Entonces, no hay vacío. Realmente todos estamos interconectados por una sustancia que es el éter. Eso que nosotros llamamos vacío es éter. ¿Sí? Por eso la importancia de cuidarnos no solamente nosotros, sino cuidar todo el medio ambiente. ¿Sí? Porque todos estamos al final interconectados. Él tiene cualidades, que es frío, es ligero, es poco móvil. El aire es la idea de movimiento. No es que ya tenemos aire, no, no, no. Es la idea de movimiento, es esa fuerza que permite que las cosas se muevan. Eso lo vemos muy claro en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular. Necesitan de esa fuerza para hacer todo ese movimiento en el organismo y llevar todos esos impulsos y toda la parte de oxigenación. Entonces, él vuelve a ser ligero, es frío, ya empieza a ser más móvil. El fuego es la idea de transformación. Entonces tenemos un fuego digestivo, que es esa fuerza detrás de la digestión para procesar el alimento y que haga las actividades que tiene que hacer como nutriente, de reparar, regenerar todas las acciones del organismo. Y tenemos un fuego mental, que es el que se encarga de todo lo que viene de afuera, procesar y ver qué vamos a hacer con esa información. Después tenemos el agua, que es la idea de cohesión, es como aquello que permite que todo se una, por eso es que somos 70% agua. El fuego ya es un elemento caliente, es oleoso, el agua vuelve a ser fría, pero es húmeda, un poco pesada. Y después tenemos la tierra, que es la idea de solidez. En el organismo, por ejemplo, la tierra, lo que es la parte osteomuscular, tiene mucho que ver con esa área y vuelve a ser frío, vuelve a ser pesado, pero ya es más obtuso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que estos 5 elementos son los que van a dominar todas las cosas. Y nosotros lo que hacemos en Ayurveda es como trabajar equilibrando lo que esté sucediendo con esos elementos. Esos elementos se unen en una teoría que sí es exclusiva de Ayurveda, que es la teoría tridóchica. Y es que todos estamos conformados como por 3 doshas o 3 biotipos o 3 características.
Entonces tenemos a Vata, a Pitta y a Kapha. Vata es la unión del aire y el éter. Entonces, este docha es un docha que es frío, es ligero, es móvil, es seco. Guarda las características o las cualidades de sus elementos. La manera fácil de verlo es si lo ven, por ejemplo, en la parte física de una persona, es esas personas que son muy delgaditas, que a veces son como asimétricas, que se le ven los huesitos, que siempre como que les faltan las masas musculares. Eso es una persona muy bata en la parte física. En la parte mental son esas que son como unas maripositas, todos lo empiezan, nada lo terminan, justamente porque les falta la tierra, ¿sí? Entonces están siempre como que soñando en esa parte espiritual, creativa, entusiasta, entonces atarse un poco y terminar los proyectos le cuesta, justamente por Claro. las cualidades del docha, son ligeros y son móviles. En la puerta funcional, sobre todo en la digestiva, la presencia de gases, de hinchazón, estreñimiento, tienen que ver mucho con estos elementos. Pitta docha está conformado por fuego principalmente, el agua lo que hace es protegernos un poco del fuego. Estas personas siempre son como medianas, entonces son como medianas, tienen unas masas musculares bien, siempre mantienen como un mismo peso si están por supuesto equilibradas, a veces les persigue un poco el enrojecimiento. La mente son muy claras, ¿sí? Porque justamente es el fuego, es la claridad del fuego. Entonces estas grandes personas, empresarias, CEO, todas ellas tienen muchísimo de Pitta docha, ese toro que sabe para dónde va. En la parte funcional es las Wow. personas que les persiguen el ardor, la indigestión, que les da diarrea, cualquier cosa. Eso tiene mucho que ver con Pitta en el cuerpo. Y Kapha docha, entonces estaría conformado por agua y por tierra, entonces estos elementos vuelven a ser fríos, pero son húmedos y pesados. Estas son las personas que llamamos robustas. No es que son gordas, es que son robustas, entonces tienen unas buenas estructuras óseas, unas buenas estructuras musculares en la parte física. En la parte funcional son esas personas que tienden a tener náuseas, vómito, el que dice que toma agua y eso lo engorda, la digestión como que hay mucha pesadez, se vuelve muy lenta o mucho sueño después de comer. En la parte mental son como una tortuguita. Ellos sí saben para dónde van. Lo que pasa es que tienen la lentitud y la pesadez del docha, entonces van como lento, pero seguro, ¿sí? Entonces, todos tenemos los tres dochas en diferentes porcentajes. Por eso Ayurveda dice que cada ser humano es único y no se le puede dar a dos seres humanos el mismo tratamiento. Entonces, el principio o la máxima de Ayurveda es que siempre no hay algo para todos, pero siempre hay algo para cada quien. Entonces, nuestra Wow. función como coaches o médicos ayurvedas justamente es buscar individualizar lo máximo que podamos el tratamiento hacia la persona. Esos elementos los tenemos en dos maneras en el cuerpo. Una es la constitución o prakruti. Es algo con lo que nacemos, ¿sí? Eso depende de la genética, cómo fue la barriguita de mamá, la salud de mamá, de papá, alimentación, todas esas cosas que estuvieron alrededor del nacimiento. Eso no cambia. Esas son tendencias que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo soy Vata Pitta en la parte de constitución, pues mis tendencias van a ser todo lo que marque sequedad y estar caliente. Entonces, el enrojecimiento tiende a ser frecuente, o el gas, o el estreñimiento. Sí se mejoran con todo lo que son las alimentaciones adecuadas al biotipo dóchico, pero son como tendencias que uno lo persigan en el tiempo, ¿sí? Y tenemos el Vikruti. El Vikruti sí ya viene siendo el desequilibrio. Entonces, a partir de todo lo que hemos hecho en la vida, estrés, alimentación, cambios de clima, todas esas cosas, estos dochas como que se van desequilibrando y saliendo del lugar, y eso es Claro. realmente lo que produce enfermedad y es lo primero que siempre vamos a tratar. Claro, claro, me parece, muy interesante la forma en la que podemos, más o menos diferenciar cada uno de los tipos, pero sobre todo la frase que tú nos dijiste, de que, am, no hay una receta para todos, ¿no? Una receta única Pero para siempre todos, hay algo para cada quien. pero siempre hay algo para cada Y quien. eso Claro, te explica muchas cosas que uno ve en medicina, ¿no? Que a veces tú dices, bueno, pero si tienen lo mismo y porque yo coloco esto y no sirve, bueno, porque los pacientes son distintos. claro, claro, y este entendimiento, la verdad es que lo más bonito, digamos, es que este entendimiento viene desde mucho, mucho antes, ¿no? Y el hecho de que tú hayas estudiado y recibido, pues, hayas podido ejercer tanto tiempo la medicina, te permite, como encajar las piezas, porque cuando no tienes información, pues Sí. simplemente absorbes todo lo que tienes, ¿no? Pero cuando ya tienes información de un lado y tienes información del otro puedes complementar. Me encanta la unión de ciencia y, digamos, espiritualidad. No sé si espiritualidad, sino más bien como de esta También
Sí, sí, es decir, esta unión de los dos mundos es perfecta y es lo que en Sí. realidad necesitamos, ¿no? Ya Mira, las sociedades es ya. que hoy colocaba justo en un post en el Instagram que es que la medicina se separó cuando Descartes. O sea, nosotros llamamos esta la gran medicina, pero esta medicina científica no tiene tantos años. ¿Sí? Descartes dijo el cuerpo es de la ciencia y el resto es de la iglesia. Y ahí es donde se hace la separación, pero estamos hablando de menos de 500, 600 años. Todas las medicinas holísticas son medicinas de más de 5.000 años. Simple y Wow. llanamente que en ese momento, sobre todo en Occidente, las cortamos. Europa sí guardó un bagaje importante de estas medicinas. Y después se nos viene la medicina de Estados Unidos, que es una medicina de seguros, y toda esta zona, pues, se fue quedando ya con ese tipo de medicina donde todo era metódico. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto gasto me originas? Entonces, de ahí se fue dando también gran parte de la separación, pero realmente eso que llamamos la medicina científica, cuando la ves en el tiempo, no es tan antigua. ¿Sí? Como todos los conocimientos. Lo que sí es que es lindo es que gracias a la ciencia hoy tenemos muchísimos avales de lo que decían los antiguos. Cada día hay más y más y pienso que en algún momento van a terminar de unirse Sí, nuevamente. sí. Sí, de juntarse nuevamente, eso me parece extraordinario. Vamos a seguir, digamos, difundiendo, sigámoslo trabajando y sobre todo, lo más importante, tomarlo con toda la seriedad que requiere un paciente, cada Así, historia y cada persona, ¿no? Que eso es lo que me encanta de esta entrevista. Bueno, en este momento nos dirigimos hacia nuestro corte comercial. Regresamos en un momento para profundizar un poco más en la medicina ayurveda contigo, saber sobre su historia, saber todo lo que nos has compartido que está sumamente interesante. Entonces nos vamos a un corte y después regresamos para continuar con nuestra conversación y conocer un poco más sobre ti, sobre cómo, dónde realizas todos estos tratamientos. Entonces, ya perfecto. volvemos en un Ya instante. nos vemos. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need a hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Buenas noches, regresamos del corte. Nos encontramos nuevamente aquí con nuestra doctora Iliaura Linares, quien nos está acompañando con una conversación y con mucho contenido de valor sobre la Ayurveda para que sepamos de qué se trata, la filosofía detrás, la teoría detrás, los fundamentos. Así que, bueno, nos encontramos muy felices de igual reafirmar que tenerte aquí. Y para igual optimizar nuestro tiempo, me gustaría continuar hablando sobre la parte de la medicina ayurveda un poquito más hacia la parte de la alimentación.
Em, ¿Podrías tú de pronto compartirnos? Yo sé que no hay recetas generales para todo, para todas las personas. Sin embargo, yo creo que sí podríamos encontrar algunos consejos, digamos, de malas prácticas que sean comunes y que nosotros podamos cambiar o implementar para mejorar un poco este estilo de vida y que que la Ayurveda nos recomiende, ¿no? Dentro de los fundamentos de la Ayurveda, este, como tú hablabas en la parte anterior, hablábamos sobre los doshas. ¿Cómo podemos implementar esta parte de la alimentación? ¿Qué tiene que ver la alimentación con cada una de estos tipos de los que hablamos diariamente? Porque yo de pronto me puedo identificar como tú decías, con uno más, con otro un poquito menos, como que ya más o menos voy viendo, deduciendo un poco por dónde iría mi caso personal y así cada una de las personas que nos escuchan, pero ¿cómo podríamos de pronto implementar la parte de la alimentación? ¿Cómo se combina eso con cada una eh, de estos tipos que nos comentabas en el bloque anterior? Bueno, aquí hay dos conceptos importantes antes de entrar en la alimentación, ¿no? Uno es que Ayurveda trata los pilares de la enfermedad, no solamente tratar un síntoma, sino es tratar el pilar. Entonces los pilares son dos grandes, que son el fuego digestivo y la parte mental del paciente, ¿sí? Si esas dos bases no se organizan, el paciente tiende mucho a mantenerse enfermo, a pesar de que tú trates el síntoma o la enfermedad. Entonces, para nosotros la alimentación es un pilar fundamental porque con ella es realmente lo que vamos a garantizar que el paciente se mantenga en salud, partiendo que la enfermedad comienza en el sistema digestivo, como un pilar tanto de salud como de enfermedad. Entonces, hay algo que en la Ayurveda se llama el Agni, que es el fuego de la digestión, esa vigor. Realmente desde la medicina alopática no hay como algo que yo te diga es esto, sino es como ese conjunto de enzimas y cosas que suceden en el momento de la digestión, esa fuerza motriz que viene, esa fuerza o ese vigor, perdón, que está detrás de ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros dañamos el fuego digestivo principalmente por la manera en que nos alimentamos. Entonces, es cierto, en la Ayurveda no hay una alimentación para todo el mundo, no es así como que todos tenemos que hacer dietas, no sé, keto, todos tenemos que hacer dietas antiinflamatorias. Es algo que se ajusta, uno, por el biotipo, el docha del paciente, y dos, por las características, ¿sí? Porque yo puedo decirte, mira, tú eres bata y te cae bien el cereal, pero si tienes una enfermedad como una artritis reumatoidea, pues de pronto yo no quiero, por mucho que te sirva el cereal, que comas trigo, ¿sí? Porque el trigo es un alimento inflamatorio. Entonces sí hay muchas cosas que hacer con cada paciente. Aquí, ¿qué pasa? Que una cosa importante es que tenemos que tener autoconocimiento de nuestras características. Entonces, bueno, por internet hay muchísimos tests que puedes hacer para ver la parte de tus tochas. Como siempre les digo, realmente nada supera la consulta porque la mayoría Claro. de nosotros no nos conocemos bien. Esa es la verdad. Damos por sentado cosas que a veces no son así y a medida que el paciente va en la consulta, se va dando cuenta de patrones y tendencias que tenía, que había tomado como que eran normales y pues cuando están haciendo los test las pasan por alto. ¿Sí? Entonces a veces por eso es que hacen los test y hacen como cosas adecuadas al test y como que no se sienten tan bien. Porque realmente todos tenemos falla de autoconocimiento. Yo siempre cuento de manera graciosa, pero no fue tanto en mi crecimiento en la Ayurveda, que la primera vez que yo me veo con mi tutor de Ayurveda, yo le digo, no, yo soy bata y kafa porque estoy un poquito gordita. Él me dice, tú eres más pita de lo que tú crees. Y yo, no, yo, pita, ¿cuándo? Bueno, resulta que después de tantos años, o sea, yo soy como casi 70% pita, ¿sí? Pero no me gustaba mi pita. Entonces, como no me gustaba, lo escondía. Ya después que aprendí a conocerme, soy súper pita, ¿ok? Entonces yo no puedo comer cosas calientes, picantes, de una vez me pongo roja, me da dolor de estómago, ardor, indigestión, entonces mi dieta tiene mucho que ver con pita. Entonces la parte de autoconocimiento es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con la Ayurveda? Es trabajar con las cualidades, que es donde, por eso te decía que es una medicina de sentido común. Entonces, si tú eres bata y te está persiguiendo estreñimiento y gas, por decirlo algo, tienes que evitar los alimentos que sean fríos y secos, que son las cualidades del docha. Tienes que buscar alimentos que sean calientitos y húmedos, ¿sí? Entonces, un paciente bata, por ejemplo, un cereal como una avenita caliente, una colada de quinoa, puede ser un muy buen alimento. Este paciente es un paciente que le cae súper bien la leche si la toma caliente y especiada, sí, las famosas leches doradas. Entonces, es buscar las cualidades y trabajar con las cualidades opuestas. Por ejemplo, si fuera un kafa, es al contrario. Kafa es un docha que es frío, pero es pesado y es húmedo. Entonces, para kafa docha, perdón, una leche no es el mejor alimento, porque la leche es un alimento frío pesado,
¿sí? En cambio, a CAFA, unas tortillitas de maíz, los juguitos verdes, comer vegetales, les va muy bien, ¿sí? CAFA es el docha que tolera más el ayuno, justamente porque es un fuego digestivo que se mantiene bajo. Entonces, el paciente que entra en ayuno intermitente ya es feliz, mientras que Vata no, se empieza a desesperar, ¿sí? Porque él es variable con un fuego digestivo que está subiendo y bajando y de pronto no se siente bien. Pita quedaría como en el medio, pero recuerden que la cualidad de Pita es el calor. Entonces, todos los alimentos que tengan la cualidad de calor deben retirar. Sus alimentos deben ser más bien refrescantes, húmedos, ¿sí? Entonces, a Pita docha estar comiendo picantes, comidas fritas, grasosas, no le va bien. Entonces, este es un paciente que tolera mejor los cereales, pero también te puede tolerar jugos verdes, porque también necesita esa parte de limpieza en el docha. Entonces, es en base a las cualidades de los elementos que se van escogiendo los alimentos. Y ahí vamos descubriendo a través de los ejercicios que le vamos haciendo, mandando a hacer al paciente de diarios de alimentos, también cuáles intolerancias hay, porque las intolerancias realmente son muy individuales. Y como te decía, también hay que ver qué enfermedad está viniendo el paciente. Porque si, por ejemplo, no sé, ahorita que estoy trabajando más el tema de colon irritable en las redes, tienes un colon irritable de mucho tiempo, quitar los alimentos que inflaman es importante. Entonces ahí están las carnes rojas, el gluten, que es todo lo que tenga que ver con el trigo, la caseína, que es todo lo que tenga que ver con los lácteos, hasta que ese colon sane un poco más y volver a colocar los alimentos. Algunos los toleran, otros no nuevamente, dependiendo de la permeabilidad de mucosas que hay. Entonces también es individualizar a cada paciente y en base a eso decidimos algunos otros alimentos que deben colocarse o deben retirarse. En líneas generales, lo que sí usamos en todos los dochas, pero igualito las especies o los condimentos se ajustan al docha, son especies. Todos los alimentos deben ir preferiblemente siempre cocidos y especiados, porque eso hace que el fuego digestivo logre trabajar mucho mejor. Y si el fuego digestivo funciona bien, no debe haber enfermedad, no debe haber síntomas digestivos, no se va a alterar la microbiota y nosotros vamos a envejecer de una manera adecuada, que por eso Ayurveda es la ciencia de la longevidad también. Wow, qué impresionante. Todas las, digamos que por todas las características que tú nos acabas de compartir dentro de las variedades de cada persona que podrían existir, las posibilidades que podrían haber. De lo que yo noto es que la Ayurveda, de cierta forma, se siente como la ciencia de conocerte a ti mismo, pero no tanto de la parte espiritual, sino más de la parte física, desde un enfoque distinto, porque no, digamos, yo de pronto no sé qué es una mitocondria, qué es todo esto, en realidad se me hace muy difícil de entender. Pero esa es una explicación muy linda que da Chopra en el libro de Salud Perfecta, que dice, yo le puedo explicar a todas las personas los 5 elementos y los 3 doches y lo van a entender. Si yo le explico qué es una mitocondria, que el ciclo de Krebs, que es la energía, que tienes una enfermedad genética porque el gen, el cromosoma, nadie comprende. Pero Ayurveda es una ciencia de sentido común. Si nos invitamos desde esa parte de autoconocimiento. No solamente es física, lo que nos estamos hablando un poco es de la parte mental, pero nuestras emociones tienen que ver con los doches, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Vata les domina mucho la emoción del miedo. Entonces, las enfermedades como la ansiedad o esa tendencia a ser ansiosos, a abrumarse, a preocuparse, es una tendencia muy Vata. Es el docha que más le sucede eso. Pita, su debilidad es la ira y los celos. Son muy intensos, ¿sí? Entonces, un docha desequilibrado, un pita desequilibrado es una persona que se vuelve muy irascible o es muy celosa o son muy intensos en el trabajo, entonces pasan de ser esos grandes ejecutivos a maltratar porque hay desequilibrio en el docha. Wow. Son muy juiciosos, ese es otro problema de pita, ¿sí? El juicio y la crítica. Mientras que a Kapha, la tendencia es que son melancólicos, si se descuidan. La melancolía, la tristeza, la terquedad, que quieren que las cosas sean como ellos las desean, aunque no tengan la razón, y el apego. Igual que las zonas de confort, es el tocha que más les persigue ese problema. Entonces, realmente tanto nuestra parte física como nuestra parte mental está regulada por los dochas en ambos lados, y si están desequilibrados, tenemos, tanto en la parte emocional como en la parte física, cualquier cantidad de síntomas. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy en colon irritable, que colon irritable para nosotros como médicos alópatas es un desastre, uno termina pensando que el paciente está loco y mandándolo no sé para dónde. En Ayurveda no. En Ayurveda un paciente con un colon irritable Vata va a tener la hinchazón, el dolor, pero va a ser un paciente que probablemente va a tener ansiedad, preocupación, los dolores articulares que nos da Vata también, ¿sí? Entonces,
fíjate que tantos síntomas y es un docha el que está molestando, Claro, desde claro. Ayurveda. Qué La impresionante. menopausia es otra, entonces las palpitaciones, los sofocos, la sequedad, todo y todo es docha. Qué impresionante. Es tan complementario, es decir, toma tantos aspectos, me parece muy relajante, de cierta forma, muy tranquilizante, diría yo, el que tú como profesional, como doctora, puedas tener, eh, digamos, una perspectiva o más elementos para poder diagnosticar a algún paciente, ¿no? Porque al final del día, así como puedes hacer un diagnóstico basado en pruebas de laboratorio, eh, todo se complementa también, como tú dices, con la parte emocional, con la parte mental bueno, pues en todos los años que de pronto puede ver una persona que estudia medicina, no le puedes meter también psicología, que es otros 4 años, no le puedes meter también, yo que sé, espiritualidad, que serán otros años, no le puedes meter todo a una sola persona, pero sí puedes simplificar basándote, como tú dices, en las medicinas que ya llevan muchísimo tiempo y que de hecho el tiempo fue lo que les ha llevado a perfeccionarse. Entonces puedes tomar esto y tranquilamente entenderlo de una forma, unificarlo de una forma sencilla para los pacientes. Me encanta la forma en la que Ah, lo enseñas, me encanta la forma en la que lo muestras y pues ya llegando a esta parte del programa, lo que me encantaría es que nos cuentes cómo son tus terapias, es decir, tú haces terapia en conjunto, haces terapia uno a uno, dónde te pueden encontrar las personas. Háblanos un poquito más ya sobre la parte de la ejecución, ¿dónde, dónde estás? Cuéntanos cómo sería bueno, ya lo primero es que las consultas ayurvédicas son largas, ¿sí? Una consulta de primera vez tarda de 90 a 120 minutos, debe ¿sí? ser. Hasta 2 horas. Una sola consulta, la primera, para hacer diagnóstico. Entonces, en esa consulta vemos el la constitución del paciente, el desequilibrio a través de las dochas y por supuesto pues yo veo esa parte integral de que viene de la medicina alopática porque en mi caso pues ya llegan muchas enfermedades crónicas que han tratado y no han mejorado, ¿sí? Entonces primero prepararse para una consulta larga, se pasa rapidito, igualito porque hay tantas cosas que hablar. Tengo consulta presencial, estoy en Quito, en el edificio Citimed, piso 3, consultorio 361, previa cita de jueves a sábado y paso consultas online. Todo el sistema de Ayurveda desde toda la parte de educación para nosotros está hecho online sin ningún problema. Y de hecho tengo pacientes tanto dentro como fuera del Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente antes de la consulta debe llenar una serie de test que se le mandan y unas fotografías para sacar la parte física y todo eso. Entonces, casi todo se hace, lo único que no se toma online es el pulso, pero hasta la lengua, todos esos diagnósticos accesorios lo podemos hacer online. Entonces, tengo esas dos modalidades. Entonces, bueno, para los que están en Quito, pues por supuesto las presenciales, pero de pronto los que no están en Quito no es excusa para no tener una consulta ayurvédica. Este fin de semana me tocó una paciente que estaba en el Sahara de vacaciones y desde ella tomó la consulta, entonces al final es querer, es tomar la decisión de que quiero sanar y cuál es el camino para hacerlo. Claro, sí, bueno, tú nos habías contado ahorita que tienes tu consultorio en Quito, podemos asistir online, la forma de asistir es, bueno, un primer acercamiento para hacer un diagnóstico individual, ¿no? Con esta persona. Y después, bueno, seguir, dependiendo de los resultados de ese diagnóstico, seguiremos un camino, una ruta, El seguir un protocolo de programa. consultas, ajá. Sí, ahí se trabaja con medicina natural, ajustada igualito al docha, porque cada medicina natural tiene sus cualidades de los elementos, entonces hay que ajustar cuáles son los mejores para los pacientes. Por ejemplo, yo les digo a todos, ahorita está la moda de la ashwagandha es una hierba caliente. Entonces, un paciente pita de pronto es una hierba que no le va a ir muy bien. Lo que hablábamos de que hay algo para cada quien, pero no es igual para todo el mundo, ¿sí? Claro. Y yo también hago terapias corporales ayurvédicas, también hice ese entrenamiento con la escuela, entonces es otro apoyo que se le hace a los pacientes, pero bueno, por supuesto cuando tienen la parte presencial. Entonces son terapias que ayudan muchísimo tanto a mejorar la patología como a soltar a veces esa parte emocional que está detrás de las enfermedades, y están los masajes Abhyanga, están las terapias de Basti, que son como represas que se ponen o de aceite de leche en ciertos sitios que necesitas trabajar, las terapias de Marma, que son como puntos del organismo
con altos niveles de energía, que en el caso de nosotros no punturamos, sino trabajamos con aceites esenciales altamente concentrados en esos puntos. Hay otra que es el chirodara, que es un aceite en el entrecejo, para calmar la parte de la mente, perdón, y otra que son los pintas suedanas, que son más para cuando hay dolor, que son como unos bolitos de hierbas que se hacen masajes calientes en los pacientes. Entonces también los que estudian presenciales, pues, y pueden aprovechar las terapias, los ayuda muchísimo. Excelente. Bueno, la parte de los aceites, esta parte física me parece súper interesante. Incluso yo diría, no sé, yo sé que aún falta mucho tiempo para Navidad y todo eso, pero de pronto yo creo que en una sería impresionante. A mí me encantaría, por ejemplo, que alguien por mi cumpleaños me regale un masajito ayurveda por ahí. O las terapias, los vasos de corazón son preciosos. Es una leche medicada encima del corazón, son lindísimos también para un regalo. Qué hermoso. Sí, o sea, es que todas estas terapias pueden ser un regalo en realidad muy especial para alguien y la salud, bueno, regalar salud yo creo que es lo mejor que puedes entregarle a cualquier persona hoy en día. Después de la pandemia sabemos que la salud es lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Prácticamente, así que Así es. creo que Si no no hay hay que salud, olvidar. Exacto. Tú nos hablabas así también de es. la parte del colon irritable, que es el tema que tú estás tratando en este momento. ¿Puedes Sí. contarnos un poco más sobre este tema? ¿Por qué lo estás tratando en este momento y qué se viene? Bueno, yo trabajo, estoy con las redes educando a los pacientes y lo estoy haciendo como por patología, ¿sí? Entonces, colon irritable es como dentro de la parte digestiva, quien más tiene síntomas Ujú. digestivos. Son los pacientes que más presentan no solamente digestivos, sino fuera también del sistema y es un síndrome. Entonces, estoy hablando mucho de colon irritable. Hay bastantes videos, posts, explicaciones en las redes sociales, pero voy a tener un webinar gratuito para los pacientes el martes 19 de septiembre a las 7:30 de la noche. En Instagram, en Facebook van a estar las invitaciones y para que llenen los formularios y por supuesto pues por ahí les llega la invitación. Es totalmente gratuito y es una manera de que aprendamos cómo Ayurveda puede ayudarnos en cada una de las enfermedades. Ayurveda siempre tiene algo para ayudar a cada persona. Así que a veces la gente dice, ¿pero qué hace Ayurveda? ¿Y tengo Parkinson y me sirve? Sí. ¿Tengo menopausia y me sirve? Sí. ¿Tengo colon irritable y me sirve? Sí. Porque siempre tiene algo para ayudar, ¿ok? Porque son visiones distintas a través de los doshas, no solamente de la enfermedad. Entonces, bueno, los invito con muchísimo cariño a este webinar. Mis redes sociales son @doctora.iliaura.linares y allí les estoy dando siempre toda la información y todo lo que puedo apoyar en la parte educativa, ¿sí? Para Excelente. finales de septiembre, octubre, sí ya comienzo con los temas de tiroides, que aquí en Ecuador es bastante la patología tiroidea, para Sí. verla desde la parte física, mental, emocional, y pues desde Ayurveda, aparte de eso, es un chakra de comunicación, entonces hay una parte ahí de alma y espiritual que siempre hay que ver como bloqueos energéticos que también puede hacer la glándula. Voy a estar en las redes sociales igualito, educando de todo lo de tiroides. Y ahí sí vamos a tener un taller, pero ya para finales de noviembre, donde vamos a hacer como un workshop para que tengamos ese grupo de apoyo y darles pues toda la información que yo tengo como guiada de manera más organizada con sus libros de aprendizaje y todo, y de cómo cuidar y sanar su tiroides. Porque bueno, pues Excelente. Ayurveda muchas cosas más allá, no nos da tiempo a hablar en todo este tiempo, pero desde la parte de meditar, yoga nidra, muchísimas otras herramientas para ayudar a manejar a los pacientes a través de enfermedades que a veces son más severas, más crónicas o más dolorosas. Sí, sí, sí. Bueno, la parte de la tiroides definitivamente sí es un tema muy recurrente. Yo tengo muchas personas a mi alrededor que la tiroides es lo primero que les ha salido últimamente a muchas personas. Uh -huh. Entonces, muy interesados en este taller. También el que viene próximamente, o sea, aprovechenlo, gente, aprovechen este taller que es gratuito. Nunca está de más, siempre es importante poder tener esta posibilidad de nutrirnos de más información y sobre todo aprovechar estos eventos gratuitos para quienes en este momento cuenten con los recursos o de pronto quieran una visión, un preámbulo de qué se trata un poco más profundo. eh, Pueden hacerlo y les recomiendo muchísimo que vayan a las redes sociales de Iliaura como nos decías tú, en Instagram, en Facebook. Y tal vez, bueno, para finalizar, me gustaría que nos ayudes con tu número telefónico o con un correo electrónico que donde las personas puedan comunicarse contigo.
Lo más cómodo siempre es por el teléfono, es 098-268-4728. 098-268-4728 y por ahí cualquier cosa a la orden si tienen alguna duda para guiarlos también en el proceso de consulta o igual si quieren entrar a la parte de los webinars gratuitos, estar pendiente de los talleres, estoy por allí pendiente de todos los pacientes. Muchísimas gracias, Iliaura. Ha sido un honor tenerte en este programa. Bueno, antes de olvidarme, ¿cierto? El código antes del número de teléfono, por favor, si son de otro país, poner más 593, por favor, antes del número. Más 593. Exacto. Y de ahí sí, bueno, ahora sí, lamentablemente tenemos que despedir el programa. Los 40 minutos se nos fueron volando. Sin embargo, sí, Sí, lo fueron estamos volando. aquí, hemos podido llevar esta información a más personas. Gracias, muchísimas gracias por tu explicación, muy sencilla, muy fácil de entender, muy nutrida. Así que muchas gracias y ahora por habernos acompañado esta noche. Te agradezco muchísimo. Espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad aquí en Radio Evolución. Amén, Stephanie. Nos vemos pronto y bueno, igual cualquier cosa a la orden siempre para llevar Ayurveda al número máximo de personas que quieran aprender de esta parte de esta herramienta natural. Muchas gracias. Nos vemos con todas y todos. Muchísimas gracias a las radios que nos retransmiten y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Terapias Alternativas. Que tengan buena noche. Adiós. Igual, buenas noches. Adiós.